conversando con Norma Benítez y Bernardo Darío Rojas. Norma, Bernardo, el informe también engloba un indicador que siempre se suele comentar que es el de la deuda de los hogares. ¿Cuál fue el resultado que se tuvo respecto a este indicador? Se tiene un nivel en torno al 7% del Producto Interno Bruto, pero ¿cuál es el análisis que se realiza desde el Banco Central sobre este punto en particular? Ok, nosotros también desagregamos también los créditos, digamos, por un lado tenemos lo que sería crédito destinado a los hogares, que básicamente abarca consumo y vivienda, y también lo que serían los créditos destinados a las empresas. En el caso específico de los hogares, está, como bien dijiste, representa el 7% más o menos del Producto Interno Bruto. En la región ese tipo de crédito representa más del 23%, aunque hay que especificar ahí que nosotros solamente estamos hablando en este caso de bancos y financieras, y de repente en los otros países incluye también los créditos otorgados por otras instituciones financieras. No obstante, creemos que hay margen todavía ahí para crecer, ¿verdad? Y en lo que respecta a lo que sería crédito a los hogares, esta viene creciendo en torno al 18%, que fue lo que publicamos en el informe, 17,9%, y se ha estabilizado un poco desde el año pasado alrededor de esa tasa que estoy mencionando, entre el 17 y 19%, ¿verdad? Y una peculiaridad de ese resultado que uno puede visualizar también, que durante ese periodo la tasa de morosidad también se ha reducido, y para nosotros es importante eso, porque aún así dentro de un escenario de rápido crecimiento, digamos, del crédito destinado a los hogares, la morosidad o la calidad de la cartera destinada a ese sector viene mejorando. Esta tasa que estoy mencionando pareciera ser a priori de que es una tasa relativamente alta, ¿verdad? Pero uno puede también contextualizar que el Producto Interno Bruto justamente se está recuperando. En el último informe de política monetaria nosotros habíamos ajustado también la tasa de consumo de una tasa por el lado del gasto, de un crecimiento esperado del 2,8% para este año, lo llevamos a una tasa del 3,2%. También se había modificado la tasa de crecimiento esperado para importaciones, que de una caída, creo que era de -1%, le llevamos a una tasa positiva de crecimiento por encima del 4%. Entonces, este sector que viene creciendo, y también lo de servicios que se viene todavía recuperando, parte quedó un poco rezagado, digamos, después de la pandemia, necesita de este financiamiento, y es lo que se está observando en lo que respecta a créditos a la vivienda, o sea, perdón, crédito a los hogares, ¿verdad? Pero de nuevo repito, ¿verdad? Esto se da en un contexto de disminución de la tasa de morosidad, y eso es una buena señal para nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos del crédito de los hogares, básicamente estamos hablando de créditos, o sea, principalmente de consumo y también de crédito de vivienda. Así mismo, Sí, así Esas mismo. son las sí, sí, características sí, del sí, de sí. endeudamiento de los hogares. Principalmente, Usualmente son tarjetas de crédito, sí. sí, dentro del consumo. Consumo, sobre todo cuando es moneda nacional, Ujú. justamente esta parte de crédito de los hogares nosotros focalizamos solamente a créditos de moneda nacional, porque el 95% de este tipo de créditos se hace en moneda No, no sé. nacional, solamente un porcentaje muy pequeño es moneda extranjera, ¿verdad? Entonces, cuando uno analiza un poco la evolución del crédito por moneda, ve que consumo representa cerca del 24%. Vivienda tiene una participación más baja, pero también se caracteriza por tener normalmente, o por gozar de financiamiento de más largo plazo. Las de consumo son normalmente de más Un corto poquito plazo, plazo. ¿verdad? Y justamente dentro de la clasificación de créditos a los hogares, la mayor parte o el mayor porcentaje corresponde justamente a créditos de consumo. Creo que está en torno al 70% del total de esa cartera que estamos analizando, ¿verdad? Ujú. En cuanto a la deuda de las empresas, ¿qué características fueron las que observaron dentro del último informe? Eh, que también sigue creciendo, ¿verdad? Eh, Al igual que en el caso del crédito destinado a los hogares, ¿verdad? Con la salvedad de que, por ejemplo, créditos en moneda extranjera se viene desacelerando, ¿verdad? En algún momento habíamos tenido un crecimiento cercano al 25%, por ejemplo, crédito en moneda extranjera, que son normalmente está relacionado también a la agricultura. Y hoy en día creo que estaba en torno al 8,9% de crecimiento de moneda nacional, crece a una tasa más modesta, digamos, en torno al 4%.
Lo que sí pudimos percibir un poco en el caso de crédito a las empresas es que la morosidad se ha incrementado en el margen respecto a periodos previos, ¿verdad? Pero hay que puntualizar en este punto que la morosidad para este tipo de créditos sigue siendo muy baja, ¿verdad? De hecho, la característica justamente es que la tasa de agricultura, ganadería y otros sectores, comercio al por mayor, son créditos normalmente con baja tasa de morosidad. Hay un incremento en el margen, pero reitero y recalco el hecho de que esa tasa de morosidad, el nivel de la tasa de morosidad es bastante baja y sobre todo en moneda extranjera es muy baja, ¿verdad? Cuando hablamos justamente de las deudas de las empresas, ¿cuáles son los principales tipos de créditos a los cuales nos referimos? Agricultura, si uno suma, por ejemplo, te digo los principales, digamos, ¿verdad? Pero crédito destinado a la agricultura y crédito destinado a agribusiness, por ejemplo, que está ahí. Si sumamos ambos, por ejemplo, en moneda extranjera representa ya el 37%, ¿verdad? O 35, 37%. Después tenemos crédito destinado a comercio exterior, por ejemplo, crédito para importaciones, exportaciones, también lo que se refiere a comercio al por mayor, que son los créditos destinados a esos sectores. También uno podría decir, por ejemplo, podría englobar dentro de esa categoría, de hecho está dentro de esa categoría el crédito destinado a la construcción, por ejemplo, que tiene un peso menor en el total, ¿verdad? En donde están, por ejemplo, créditos destinados a construcción de puentes, edificios, rutas, o sea, lo que sean empresariales, no vivienda, que está en el caso de crédito destinado a los hogares, ¿verdad? Ujú. El tema de la tasa de referencia que se tiene actualmente o las tasas de interés un poco más elevadas, ¿pudo haber tenido algún tipo de impacto en la dinámica de endeudamiento o es un factor que no tendría relevancia bajo el análisis de ustedes? Creemos que sí, en parte, esa es la idea justamente, pero en el mediano plazo, ¿verdad? Cuando el Banco Central modifica la tasa de política monetaria, el objetivo es que ésta se transmita, perdón, justamente en las tasas de más corto plazo y que posteriormente, que son normalmente las tasas interbancarias, y que posteriormente esta tasa interbancaria también se transmita a los créditos de mayor plazo o de mediano plazo, específicamente de consumos, específicamente también todo lo que sea gastos en general, ¿verdad? El objetivo justamente cuando nosotros aumentamos la tasa de política monetaria es de alguna forma controlar un poco el exceso de demanda que estamos viendo, que es lo que finalmente repercute en la inflación esperada que el Banco Central, digamos, sigue, ¿verdad? O trata de que la inflación se converja a la meta del 4% que siempre mencionamos en los informes de política monetaria. Ok. Norma, Bernardo, ya mencionaron que el Banco Central del Paraguay, este informe lo publica periódicamente 2 veces al año y que todo el trabajo respecto a lo que es el monitoreo de la estabilidad financiera se mantiene. El Banco Central Constante. permanentemente, permanentemente hace ese trabajo de ir revisando todo lo que está ocurriendo con las Sí, sí, entidades sí, financieras. sí, sí, sí. Como mencionó Bernardo, tenemos una reunión mensual en un comité que se llama CECIF, ¿verdad? En donde presentamos todos los indicadores a los miembros del directorio y la evolución del sistema financiero en el mes, mensualmente. O sea que constantemente estamos monitoreando el sistema y ver cómo se gestiona, cómo se realizan. Generalmente en el CECIP nosotros hacemos un resumen de todo de todas las evoluciones mensuales que vemos dentro del sistema. Esto parte, perdón, de la información particular de cada una de las entidades, es decir, se junta la información de cada una de las entidades del sistema financiero y eso Y se hace también un se agregado. engloba para tener el sistema, pero se tiene Sí, la sí, sí. situación de cada entidad en De cada particular. entidad en particular, sí. Así mismo. Sí, sí, sí. Es importante también mencionar respecto un poco a lo que Norma había dicho, que nosotros constantemente, como este informe se elabora dentro de estudio económico y el seguimiento en sí a nivel más Más específico normalmente hace la Superintendencia de Banco, nosotros siempre estamos en contacto permanente con los colegas de la Superintendencia de Banco. Si vemos, por ejemplo, algún resultado que nos parece un poco extraño, por decirlo así, compartimos con ellos, interactuamos con ellos, consultamos con ellos
qué es lo que está pasando. Entonces hay una retroalimentación siempre, tanto de estudio económico como la superintendencia de bancos. Superintendencia de bancos es el que tiene, digamos, la información primaria a nivel de instituciones, porque muchas veces, o sea, de hecho, continuamente ellos tienen digamos, Supervisiones. supervisiones Sí. en esas entidades, entonces sabe, digamos, qué es específicamente lo que se está observando en cada institución, incluso a nivel sectorial, ¿verdad? Y nosotros vemos más bien a nivel estadístico, a nivel macro, con los datos ya que nos provee la superintendencia de banco, le damos esa visión más macro, digamos, a lo que ellos hacen realmente, ¿verdad? Sí, sí, es básicamente sobre los estados contables que presentan ellos a la superintendencia de banco, y si tenemos alguna cuestión, consultamos con los supervisores que están en el campo para ver qué opinión tienen ellos acerca de cómo ven ellos y cómo vemos nosotros. Claro, con ese proceso, con ese trabajo, si es que eventualmente hay algo que llama la atención o que podría eventualmente ser algún tipo de dificultad, se identifica con esto y se va Claro, trabajando sobre estos datos. exactamente, sí. Ujú, Así genial. mismo. Bernardo, Norma, les agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis. Insisto que para mí comunicar este tipo de informes como el de estabilidad financiera y toda la información que el Banco Central tiene disponible me parece sumamente importante para que la gente también esté un poco tranquila respecto a lo que es principalmente sus ahorros. La gente tiene su dinero en el banco, tiene que estar también siempre pendiente de qué tan solventes son las entidades, cómo se están desempeñando, y toda esta comunicación me parece sumamente importante, así que les agradecemos muchísimo su tiempo. Así mismo es. Un gusto, Eduardo, y siempre las órdenes para lo que cuando quieran, ¿verdad? Estamos a su Muchísimas disposición. gracias. Muchas gracias. Genial, sí, esperamos contar con ustedes nuevamente en este espacio. Gracias, gracias.